Muy buenos días, mis estudiantes de grado noveno. Tenemos el día de hoy una clasecita más de biología. Mis estudiantes, vamos a hacer como un tallercito, como un recorderis, bueno, de lo que vimos durante el año o el año pasado, así como un tallercito de refuerzo. Mis estudiantes, no olviden cuidarse contra el coronavirus, ya que no ha llegado la vacuna. El virus aún está latente. Recuerden el uso de tapabocas, el lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón. Y agua y jabón. Recuerden que el jabón mata el virus. Bien, mis estudiantes, como título, taller de biología. Vamos a hacer un recorderis. Esto que está aquí, lo que está en las diapositivas, no deben escribirlos. Ustedes van a ver un videíto, el cual sí deben escribir en su cuaderno las preguntas y respuestas. Son 10 preguntas con las respuestas y subrayan o marcan con una X la respuesta correcta. Esto de las diapositivas no lo deben copiar, esto es un recorderis. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias, de ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. Bien, pero vamos a ver, como todo el ADN, la hélice tiene una estructura. En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick publicaron la primera descripción de la estructura del ADN. Su modelo adquirió tal importancia para comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y las mutaciones que los científicos obtuvieron en 1962 el Premio Nobel de Medicina por su trabajo. Vamos prestando atención a lo que les estoy hablando porque van a salir algunas de estas preguntas en lo que es el tallercito. Bien, pero ¿qué es la genética? Una característica que un ser viviente puede transmitir a un progenie en una característica hereditaria. La transmisión de características de padres a hijos es lo que se le denomina la herencia. La herencia, la genética es la rama de la biología, la herencia es la genética. Hoy en día la genética es una de las áreas más activas de las investigaciones científicas. Este señor que estamos viendo ahí, la imagen, es un gran personaje. A él se le atribuye, se le dice que es el padre de la herencia de la genética, el padre de la genética. Gregor Johann Mendel nació en 1822 y murió en 1884. Un monje austriaco que vivió en un monasterio en los que hoy en día en la ciudad de Brno, Checoslovaquia, asistió durante 2 años a la Universidad de Viena, donde estudió biología y matemáticas. Se le considera el padre de la genética moderna. Gracias a él, a unos experimentos que hizo con unos guisantes, logró lo que hoy en día entendemos por la genética. Lo que sucede, direccionó las 3 leyes de Mendel. Gracias a él, él murió y nunca supo el gran avance de lo que nos había ayudado para hoy en día lo que le llamamos la genética. Bien, mis estudiantes, les voy a dejar ahora sí con el videíto. Vamos a prestar atención. Ustedes deben copiar preguntas, respuestas, marcar con una X la respuesta correcta. Entonces los dejo ya con el videíto. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos un nuevo reto que pondrá a prueba sus conocimientos sobre genética. ¿Están listos? No esperemos más y hablemos de ciencia. Vamos a empezar con una pregunta fácil. ¿Qué es el ADN? A, una molécula. B, una célula. C, un microorganismo, o D, un órgano. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es una molécula que contiene toda la información genética que determina el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, incluso de algunos virus. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos elementos no forma parte de la molécula de ADN? A, hidrógeno. B, oxígeno. C, fósforo. D, arsénico. La estructura química de la molécula del ADN está conformada por carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, mientras que el arsénico es un elemento extremadamente tóxico, así que D es la respuesta correcta. Tercera pregunta. Los cromosomas, a excepción de algunas bacterias, se agrupan en pares, y este número de pares es característico y diferente en cada especie. ¿Sabes cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos? A. 5 pares. B. 23 pares. C. 24 pares. D. 46 pares. Aunque existen algunas excepciones, la mayoría de los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. Los primeros 22 son conocidos como autosomas, mientras que a los del par número 23 se les conoce como cromosomas sexuales, y son los encargados de determinar el sexo de cada individuo. Son los famosos cromosomas XX para la mujer y XY para el hombre. Cuarta pregunta. ¿Quién es considerado el padre de la genética? A. James Watson. B. Gregor Mendel. C. Francis Crick. O D. Thomas Hunt Morgan. El encargado de publicar los primeros trabajos realizados en genética fue Gregor Mendel, publicando su famoso artículo sobre los guisantes en 1865, por lo cual él es considerado el padre de la genética. Pregunta número 5. ¿Cómo se le conoce a la unidad funcional más pequeña del ADN? A. Gen. B. Cromosoma. C. Codón. O D. Base nitrogenada. Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se denominan genes. Así que A es la respuesta correcta. Ok, ahora que ya sabemos qué es un gen, la siguiente pregunta es, ¿cómo se le conoce a un grupo de genes de una determinada especie? A. Genoteca. B. Genoma. C. Codón. D. Cromosoma. El genoma es el conjunto de genes contenido en un cromosoma, es decir, todo el material genético que posee un individuo. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes bases nitrogenadas no forma parte del ADN? A. Guanina. B. Adenina. C. Citosina. D. Uracilo. Las bases nitrogenadas son parte fundamental de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, pero el ADN únicamente está conformado por adenina, timina, guanina y citosina, mientras que el ARN está conformado por adenina, citosina, guanina y uracilo. Sabemos que la genética es la encargada de estudiar la herencia biológica que se transmite de generación en generación, pero ¿cuál es el área de la genética que se encarga de estudiar a los genes? A. Genética molecular. B. Genética cuantitativa. C. Genética del desarrollo. O D. Genética evolutiva. La respuesta correcta es A. La genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular. 9. Completa la siguiente oración. El genotipo es A. El conjunto de rasgos que observamos en cada individuo. B. El contenido genético de un organismo. C. Es igual en todos los organismos. O D. El núcleo de las células. El genotipo se refiere a la información genética que posee cada organismo. Así que B es la respuesta correcta. Última pregunta. ¿Cuál es el descubrimiento por el que Watson y Crick ganaron un premio Nobel? A. Descubrir el ácido desoxirribonucleico. B. Descubrir los genes. C. Descubrir el ácido ribonucleico. O D. Descubrir la estructura del ADN. Watson y Crick. Bien, mis estudiantes, entonces deben escribir ese tallercito de 10 preguntas en su cuadernito, ¿bueno? Y marcar con una X la respuesta que es correcta. Mis estudiantes de grado 9, Dios me los bendiga. Foto al correo. Bueno, feliz tarde.